Bien, vamos a ver. Me gustaría dirigir este vídeo a Pedro J. Ramírez para hacerle la siguiente... O sea, Pedro J. Ramírez, el director del periódico del Mundo. Y me gustaría preguntar a Pedro J. Ramírez por qué alguien que tiene por norma, o que tienes por norma, da igual que no lo escuche, que no lo va a escuchar, pero bueno, yo voy a hablar como si lo escuchara, ¿no? Como si me estuviera dirigiendo directamente a él. ¿Por qué, Pedro J. Ramírez, te tragas la pútrida y mentirosa versión oficial de las niñas de Alcácer? Me gustaría saberlo. Alguien, además, como tú y tu periódico, que hacen gala de investigar siempre y de no quedarse con las versiones oficiales. Es más, tanto es así que ya a Pedro J. Ramírez en muchos sitios se te califica como conspiranoico. En concreto por la última versión oficial que nos han vendido a todo el pueblo español, que es la del 11M. La del tristemente célebre 11M en Madrid, con cerca de 200 muertos o sin cerca. ¿Por qué alguien como tú nos pone en tela de juicio una versión oficial y sin embargo otras versiones oficiales como las de las niñas de Alcácer, que guardan paralelismos muy estremecedoramente parecidos en cuanto a la construcción de la versión oficial de unos y de otros? Cabezas de turco en las niñas de Alcácer y en el 11M, supuesta intervención de los servicios secretos tanto en uno como en otro, versiones oficiales que están ya más que desmontadas por mucha gente. La hipótesis del doble enterramiento, bueno, como mínimo un doble enterramiento está más que demostrado, pero está más que demostrado. Es más, aquí en YouTube hay un canal que, a ver, creo que se llama, si la memoria no me falla, Pepe Criminólogo, que hace una autopsia llamada Autopsia a la Romana, que si bien ya el doctor Frontela había argumentado lo de los dos posibles enterramientos o más, este termina por demostrar que efectivamente es así. O sea, teniendo en cuenta que tenemos una versión oficial, que en el caso de las niñas de Alcácer, que no hay por dónde cogerla, que no resiste el más mínimo análisis ni investigación, porque está demostrado, no resiste la más mínima investigación ni análisis, porque se cae por todos los lados. Y estamos hablando de una época de las niñas de Alcácer en que los nombres citados estaban fuertemente vinculados tanto a servicios secretos como al PSOE, como a los sociatas. No nos olvidemos de que los sociatas estaban con el tema de los GAL, el tema de robar, estaban corruptos hasta la médula, porque ahora la gente piensa que la corrupción es algo de hoy en día. No, mire, la corrupción nace con la supuesta transición. Desde el mismo momento que se enquista como un parásito Juan Carlos I, el actual rey de España, se nos enquista en el modelo bipartidista diseñado en Estados Unidos, no voy a entrar en detalles. Desde ese mismo momento se da el pistoletazo para corromperse. Se instaura la forma de vivir y la cultura de la corrupción. Ya todos sabemos, y internet está lleno de cómo Juan Carlos I ya empezó a corromperse y a convertirse en comisionista y conseguidor, nada más aprobarse la Constitución, ya estaba él de comisionista y conseguidor. Subtítulo: petróleo. Y bueno, y luego todos los negocios sucios de su majestad, que a ver los haylos, y ahí está la supuesta fortuna de unos 2.000 millones de euros, bueno, quizás un poquito menos, pero por ahí anda la cosa, que no se sabe cómo ha conseguido. O sea,
Juanito fue como el gusano que entra dentro de la manzana y acaba por pudrirla. La monarquía fue el epicentro de toda corrupción. La corrupción que nos asola hoy en día tiene un nombre y apellidos. Juan Carlos I de España. Él se corrompió. El PSOE, hijo en parte de la CIA, izquierda vendida ya al imperio, como fue la de Felipe González, Alfonso Guerra y toda esta gente, no se dedicaron enseguida a corromperse. Los GAL, etcétera, etcétera, el golpe de Estado que fue el autogolpe que se dio Juanito, nos dio a todos los españoles para afianzar su corona. O sea, dentro de todo ese contexto histórico de podredumbre, que ahora parece que está tocando ya techo, que no pudiera más, todo eso ya estaba ahí. La falta de independencia judicial, los servicios secretos espiando a todo el mundo, la corrupción generalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, ¿a quién tenemos? Tenemos a Felipe González, que recibió al padre de las niñas, metido hasta el cuello en el tema de los GAL. Él y Juan Carlos I detrás, que es el que dio el sí definitivo, el adelante, a todo el tema de los GAL. O sea, el último responsable fue Juan Carlos I de España. Y eso lo sabes tú, Pedro J. Ramírez, lo sabemos todos los españoles que nos molestamos en informarnos un poco, lo sabemos. Los nombres que se citaron, sin entrar a si fueron realmente culpables o parte de los culpables, no todos, tenemos una cosa muy clara. Decirse esos nombres, el Mississippi se suspende y se empieza la cacería humana salvaje, tanto del criminólogo que Juan Ignacio Blanco, creo que se llamaba, sí, lo tengo ahí en otros vídeos, Juan Ignacio Blanco, como Fernando García, que era el padre de una de las niñas. Y nadie se preocupa en investigar las incoherencias, la imposible huida de Antonio Anglés, que como lo denominan Juan Ignacio Blanco, me parece el Spiderman, porque vamos, el Spiderman de película que se convirtió en Antonio Anglés. El doble enterramiento, los vellos púbicos, pertenecientes hasta 7 personas, y no coincidía ninguno con Anglés ni Ricard. O sea, ¿de verdad te crees esa versión? Yo digo, Pedro J. Ramírez, que tú no te la crees. Y empiezo a sospechar que la defiendes, no sé por qué la defiendes. Cuando tú haces gala de no creerte ninguna versión oficial, hasta el punto de que se te califica como conspiranoico por el tema del 11M. Aunque ahí te doy la razón, el 11M fue la OTAN. Y el que le parezca que esto es ridículo y absurdo, que sepa que la OTAN atentó durante la Guerra Fría en Europa, en países europeos, Bélgica, Alemania e Italia, por ejemplo, mediante ejércitos secretos, organizaciones terroristas secretas, los Stay Behind, que estaban ahí para impedir que los verdaderos partidos de izquierdas, que en aquel momento Estados Unidos los asimilaba con los comunistas, pudieran ganar influencia en Europa. So pretexto de eso se crearon células terroristas que actuaban para cambiar la opinión pública. Eso lo sabes tú, Pedro J. Y las similitudes con el 11M son: la OTAN atentó indiscriminadamente contra mujeres, niños y población indefensa civil en múltiples ocasiones. Bélgica, Alemania, Italia, está documentado, incluso en algunos casos demostrado. Luego, por lo tanto, en esta colonia de Estados Unidos que ha sido España, yo te voy a decir que la hipótesis, y también seré un conspiranoico, es que fue la OTAN. Fue la OTAN con la ayuda de las cloacas del Estado afines, en mi opinión, al Partido Socialista. No voy a dar nombres y apellidos, no me quiero buscar ningún marrón, pero fueron las cloacas del Estado las que, en colaboración con el ejército secreto pertinente, bien sean ellos mismos o sea otro paralelo a los servicios secretos españoles, pues la OTAN
junto con las cloacas del Estado, afines al Partido Socialista, y probablemente con la ayuda de la banda terrorista ETA, probablemente no, seguro, léase tema de explosivos y todo el follón que hay ahí, los que cometieron el atentado de Madrid. Y si se dice que ETA nunca ha hecho atentados en masa, que se sepa que la INA, uno de los nombrados por los padres y el criminólogo en el programa del Mississippi, la INA fue uno de los responsables del ocultamiento del atentado terrorista de ETA en el Hotel Corona de Aragón, que fue ETA, pero debido a que había un rumor de sables muy fuerte en el ejército, se ocultó la autoría de ETA, pero todo el mundo sabe que fue ETA la que mató a cerca de 80 personas en el atentado famoso del Hotel Corona de Aragón, que se hizo pasar por un accidente y no fue tal. Fue ETA la que atentó en el Hotel Corona de Aragón. 80 u 80 y tantos muertos. O sea, no sería la primera vez que ETA ha intentado hacer un atentado de masas. El problema aquí es que los socialistas desde su comienzo estuvieron vinculados a la CIA, al igual que Juan Carlos I, que se ha convertido en un traidor, es un agente doble, sirve a los intereses del imperio, no al de los españoles, y a los suyos propios. Y el PSOE, pues que está comprado por la inmensa corrupción, y es que hay que decir que todo lo que tocan los servicios secretos o está corrupto o lo corrompen. Y en Estados Unidos hubo el famoso caso Franklin de pederastia, de pedofilia, donde servían niños que los sacaban de orfanatos católicos, para el solaz y el placer vicioso y perverso de gente muy rica y poderosa y de altos políticos. ¿Para qué? Pues la respuesta es muy sencilla. No para meterlos en la cárcel, que nadie los metió. Es más, cuando se intentó investigar el caso Franklin, rápidamente la CIA y el FBI actuaron para taparlo. ¿Por qué? No les interesaba pringar con casos de pederastia y drogas a altos cargos de la administración y a gente muy rica y poderosa, pero para tenerlos controlados, para poder, como un títere, moverlos en un sentido u en otro cuando les interese a los servicios secretos. O sea, no es nada nuevo tampoco. ¿Puede haber pasado algo parecido con el tema de las niñas de Alcácer? Sospecho que sí. Desde luego, para mí, los societas son los grandes encubridores del crimen de las niñas de Alcácer, que no solamente salpica a societas, sino que salpica banqueros, salpica políticos probablemente del Partido Popular, porque el PP, cuando llegó a Aznar, pudo haberse informado de qué es lo que pasó con las niñas de Alcácer y cayó, y siguieron pagando con los fondos reservados, como dicen por ahí. Por tanto, ¿y a ti qué te impide investigar el tema de las niñas de Alcácer, Pedro J? A ti y al mundo. Es que no lo puedo entender. Y no me digas que la versión oficial cuadra, porque no cuadra por ningún lado. Está más que demostrado. Ahí están los vídeos que he colgado yo, que no son obra mía. Yo he recogido información y la pongo a disposición de la gente para que piense un poquito. Pero lo que está demostrado es que la versión oficial del crimen de las niñas de Alcácer es mentira. Y lo que para mí está demostrado es que hubo un ocultamiento por parte de los servicios de inteligencia y de los sociatas de aquel momento, que ocultaron a los auténticos asesinos y pederastas de las niñas de Alcácer. Y desde luego no fueron las primeras. No sé si las últimas, las primeras no fueron. ¿Por qué? Pedro J, respóndeme a esta pregunta si escuchas este vídeo, o si alguien te lo hace llegar. ¿Crees que la versión oficial de las niñas de Alcácer es cierta? ¿Sí o no? Porque desde luego es que no. Si dices que sí, aquí hay un montón de pruebas que te demuestran que no es cierta. Con lo cual, ¿qué interés tienes en ocultarlo? ¿Tiene algo que ver con tus amistades peligrosas como Enrique Rojas, el Opus Dei, etcétera? Bueno, y con esto lo doy por terminado el vídeo.